Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad. Bueno, ya nos encontramos pues con nuestro invitado de la tarde, un especialista en temas de la seguridad ciudadana, un analista político a nivel nacional e internacional, el general Wilson Barrantes Mendoza. Él es un general del ejército peruano en calidad de retiro y ha trabajado bastante pues en temas de la prevención en todo el Perú, y también pues él ha viajado a otros países a especializarse. Ahora es un experto en temas de la seguridad ciudadana y un analista político, con quien vamos a hablar este tema de suma importancia y de coyuntura nacional, el sicariato juvenil, que en los últimos años en el Perú va en aumento. ¿Cuáles son las causas, sus consecuencias de este tema? Pues que a diario aumenten en las calles del Perú muertes a manos de matones a sueldo, pero en este caso pues son menores de edad que están implicados en este sicariato. Y ya nos encontramos en vivo, en directo del Perú para el mundo con el general Wilson Barrantes Mendoza. General, buenas tardes, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad. Buenas tardes, ¿cómo estás, Armando? Un gusto como siempre estar aquí y por tu intermedio comunicarnos con todos los televidentes y los que nos siguen por internet. General, este tema pues a nosotros nos preocupa, el tema de la delincuencia, del sicariato juvenil, que en los últimos años en el Perú va en aumento. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias? Pero usted como especialista en el tema, usted ha trabajado en el ejército del Perú y ha viajado mucho pues a todo el Perú, conoce usted a todo el Perú, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el crecimiento de del sicariato juvenil en el Perú? ¿A qué se debe? Muy bien. Miren, en este tema hay que mirarlo de dos puntos de vista. Siempre aquí hay que ver los orígenes en el Perú. Es importante reconocer que el sicariato es una modalidad que se acentúa a partir del año 1980. De una manera general, el sicariato se produce en las cuencas cocaleras. No nos olvidemos de que en la cuenca cocalera del Guayaga, el Alto Mayo y todos los ríos adyacentes a la cuenca del Amazonas eran pues fuentes de transporte de la droga en los años 80, que Perú era simplemente un productor de pasta básica de cocaína, ¿no? Pasta básica elevada después. Pero en ese tránsito existían ya presencia de colombianos en la zona de cocaleras que asesoraban o eran los que montaban el aparato de seguridad. Entonces esta gente obviamente eran los primeros que ejecutaban. Entonces a los soplones, que ellos consideraban soplones, a la gente vinculada con la policía en ese entonces, la policía de investigaciones que hacía sus trabajo, inmediatamente eran ejecutados. Si yo le digo, he tenido oportunidad de observar en esas épocas, en la década del 80, que veían pues los cadáveres flotar en el río Guayaga. Y es normal que se producía. Y uno preguntaba, oye, ¿qué pasaba? Y no, dice, eso los soplones le han dado. Entonces te prohibían incluso la familia que te pueda desplazar si no tenías vigilancia de la familia de la zona. Porque caso contrario te podían confundir con gente, digamos, vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado. General, disculpe que corte, ese tema muy importante, pero muchos televidentes del Perú y del mundo eso no sabían. Y también algunas autoridades que ahorita están pues ejerciendo algún cargo público tampoco no sabían eso, que es esto pues del sicariato ya había de los años 80, como usted dice, en la selva, en el Alto Guayaga, y es otra cosa, no había la difusión. Claro, no había, y por supuesto que esto se acrecentó en la década del 80, pero se producía de la época del 70. Fíjese usted, en esa época el Perú, no nos olvidemos de que habían, por ejemplo, el famoso Mosca Loca, Cárdenas, ¿no? Efectivamente. Entonces este señor también tenía, pero ahí era una modalidad de eliminación que hacían ellos, de ejecución, pero muy solayada, muy solapada, y se acrecienta el año 80 ya cuando llegan los colombianos. Entonces esto yo siempre he querido transmitirlo con lo siguiente: lo que pasa que Lima siempre vive de espaldas al Perú. Así es. ¿Ya? Entonces cuando nosotros reaccionamos hoy en día porque el sicariato nos está golpeando, yo quiero hacer una analogía. Acá pasó lo mismo que pasó con Tarata el año 1992. Entonces cuando Tarata nos toca la puerta, recién nos dimos cuenta que existía la subversión al interior del país. Mataban obviamente a los comuneros, a los comités de autodefensa, a los líderes, teniente alcalde, teniente gobernador. ¿Qué le importaría pues a la clase limeña, no? No le importó. Por eso es que este tema, mis estimados amigos, tenemos que profundizarlo en ese sentido. Tenemos que hacer entender que este problema no es de hoy día, no aparece hoy día con este gobierno. Este es un problema que viene desde hace más de 30 años. Entonces,
Nosotros no hemos querido tomar este problema y lo hemos dejado de costado. El sicariato, de una manera general, ha existido en el Perú de épocas muy primigenias, profundizado a partir de la década del 80 y por supuesto hoy en día, a partir del 2000. ¿Por qué esto ocurre? Porque a partir del año 2000, lamentablemente siempre hemos tocado este tema y no nos cansaremos de decir, la ideologización de la seguridad del Estado contra lo que significó. Dos cosas se confundieron. Una cosa es el tema político del gobierno de Fujimori, que es los últimos 11 años, y otra cosa es la respuesta que le dio el Estado, los aparatos de seguridad, y inmediatamente se castigó a eso. ¿Qué culpa tenían las fuerzas de seguridad frente a eso? ¿Y qué culpa tiene la población? Porque aquí el problema es los que más sufren, estimados amigos, son la población. Efectivamente. Entonces, aquí se agarraron en una, vamos a decir, a pistolazos, se agarraron los caviares versus los fujimoristas, y en el centro estaba el gran problema, de que lamentablemente creció, y entonces si nos preguntamos en qué momento se jodió el Perú, se jodió a partir de esa lucha. El tema de la inseguridad, lamentablemente amigos, se perjudica a partir del año 2000. Ahí es donde se acrecienta y se agrava. Entonces, si queremos encontrar explicaciones, la explicación ya la tenemos. Ahí está el origen y el punto de partida. Y entonces, general, con esto usted nos dice que había un descuido de parte de los gobiernos que han pasado pues por el Perú, diferentes gobiernos que han pasado pues como presidente de la República, no le han dado importancia en este tema. Ahora recién que ya llegó a Lima, vemos muertos a diario prácticamente, vemos que están implicados pues menores de edad en el tema del sicariato, entonces recién lo tomamos importancia, y muchos de los televidentes no sabían pues lo que usted nos está comunicando, a partir de los 80 habían muertos hasta por gusto en la selva. Habían ese tipo de muertos y justamente, siempre he dicho yo, acá las responsabilidades políticas ni siquiera son mencionadas. Mire, hemos tenido gobiernos del señor Belaúnde, del señor García, el señor Fujimori, la transición de Democrática Paniagua, el gobierno de Toledo, García y posteriormente Humala, y este problema nunca lo han mencionado. Así es. Pero nosotros los que hemos tenido oportunidad de estar en el campo, lamentablemente lo hemos visto a diario, porque ni siquiera la gente sabía quiénes eran NN, si el cadáver flotaba por ahí, que alguna base, de repente alguien se retiraba el cadáver del río, pero inidentificables, porque no sabíamos ni siquiera quiénes eran, es decir, no había, para colmo los colmos, también tienen que saber los ciudadanos del Perú, que el gran porcentaje de nuestros compatriotas que vivían en la selva y en el Ande, en la parte más alta de los Andes, no eran ciudadanos porque no tenían registro de identidad, no tenían libreta electoral, algunos ni siquiera libreta militar, ni siquiera, bueno, ya el DNI posteriormente ni hablar. Y creo que hasta hoy en día hay muchos que no tienen. Entonces hemos tenido innumerables cantidades de estos personajes que eran ejecutados por estas firmas del narcotráfico y por cosas menudas, ¿eh? Pero bueno, eso se produjo. Entonces la responsabilidad política tiene que estar pues en los partidos políticos, pero nadie asume esto. Aquí le dejan al último, ¿no? Al último le están dejando y el último es el que carga con todo. Pero no se explica, pues, porque si le explicaran al ciudadano que este problema no es de hoy día, que este problema es porque... No nos olvidemos que todo esto se reduce al tema educativo. Así es. Nosotros hemos cambiado el año 80, prácticamente donde se recrudece el antimilitarismo y se desaparecen todos los cursos de instrucción premilitar, todos los cursos de educación cívica, todos los cursos de educación familiar, y se le da un toque medio distinto, disfrazado, con la finalidad de sacar, porque muchos pensaban que hacer esto significaba militarizar al país. General, usted nos está indicando esto viene de muchos años, hace 30 años, y también no solo en el Perú, en toda Latinoamérica, claro, y en partes del país de otro país en el mundo. Claro. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el tema del que dijo el presidente Humala? ¿Este es un tema de globalización? No, mire, la globalización es un tema que también debemos saber que uno de los efectos de la globalización es la pérdida de soberanía. Así es. Ya, pero la globalización, entendida en términos de los países del primer mundo, es fortalecimiento de su soberanía. Nosotros lo hemos interpretado como la pérdida de soberanía. ¿Por qué? Al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Rusia, al contrario, se han fortalecido. Ellos, Inglaterra y todos ellos tienen bien claro cuáles son sus responsabilidades en cuanto a estar globalizado. Globalizan los aspectos relativos, periféricos del Estado, como pueden globalizar la industria, el comercio, las finanzas, pero la parte de seguridad no la globalizan. Un momentito, la parte de seguridad, y el ejemplo más claro es el que hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando el puerto de Nueva York quiso, vamos a ver... General, tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Hablemos de Seguridad. ¿Alguna pregunta para el general Wilson Barrante Mendoza? Amigo, muy buenas tardes, aquí escuchándolo.
Y la verdad yo me quedo sorprendido que hoy en día este señor general prácticamente nos remueve la conciencia a muchos peruanos, a muchas autoridades, prácticamente que hoy en día son responsables de lo que vivimos hoy en día. Es muy cierto lo que dice el general Barrantes, que hoy en día prácticamente el tema del sicariato. Yo viví en los años 80, 85, hasta el 90, viví en Pucallpa. Y en Pucallpa efectivamente, yo viví en Pucallpa y efectivamente las guerras, el vandalismo por el narcotráfico, por trasladar la droga de un lado a otro, a la Guaitía, por decir, y las muertes y la gente muy fácilmente, los pequeños raqueteros que existían en ese entonces, mataban muy fácilmente, cada uno tenía su grupito de vándalos por el dinero y por transportar la droga, amigo. Y la verdad que nos hemos olvidado muy fácilmente, o sea, este es el tema del sicariato, como dice el general Barrantes, no es de ahora. Entonces hoy en día que no nos creamos puede descubrir la pólvora. Aquí es cómo solucionar el problema del sicariato. Miren lo que están pasando en otros países, como dice el general Barrantes, en el tema de México. En el tema de México, por decir, los sicariatos que existen hoy en día de estas pandillas juveniles, matan ya hasta por gusto para crear un caos, para crear el desorden dentro de la policía y dentro del público para después agarrar y empezar la cobranza de los cupos. Entonces, en el Perú prácticamente ya estamos llegando a ese momento. Estamos y vamos a llegar a ese momento. Entonces ahora que no queramos salir, por decir, lo escucho ayer al ministro del Interior, lo escuché ayer en Radio Exitosa, y la verdad que me daba risa, y discúlpenme, general Barrantes, me daba risa como escuchaba a este señor Donaire, que fue el comandante general del ejército, y hoy en día estoy viendo otro payaso más dentro del ejército, que es el general Burresti. Y la verdad yo quisiera preguntar al general Barrantes, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución, general Barrantes, hoy en día para que esto no siga creciendo, para que la criminalidad no siga creciendo? Porque dentro de poco, pues, vamos a vivir la violencia, como lo escuché en una oportunidad al general Barrantes, que estamos a punto de convertirnos en un narcoestado. Entonces la cosa no es tan fácil, la cosa es peligrosa, lo que estaría pasando para nosotros, para todos los peruanos, para nuestros hijos y para nuestros nietos, amigo Juan Carlos. Muchas gracias. Intervención, bueno, esta es la opinión de los televidentes de Onda Digital Televisión, y lo que usted dice pues es cierto, y mucha gente pues no sabía, no ha habido mucha difusión, que efectivamente este sicariato viene de muchos años atrás, en Alto Guayaga, Pucallpa, Uchiza, Tocache, habían muertos pues todos los días. Entonces, lo que nos están diciendo, que ha habido dejadez de nuestras autoridades, de nuestros gobiernos, no se han preocupado por ya trabajar en ese tema, simplemente pues, han habido un descuido, que la enfermedad va avanzando paulatinamente, ¿no? Hasta que se convierte en cáncer. Creo que ahorita todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Entonces, ¿cuál es su respuesta sobre ese aspecto? Mire, aquí también hay que agregar algo. En ese entonces, a partir de la década del 80, la amenaza principal que sufría el Estado peruano era el terrorismo. Indudablemente, como consecuencia del terrorismo, se despobló las pocas elementos del Estado, de las comisarías, se despoblaron y se concentraron en los lugares en donde había mayor seguridad para ellas, porque era difícil establecer 5, 7 o 10 elementos, dejarlos a merced, era imposible, entonces se replegaron. En esa medida que se replegó, también ha habido una suerte de no recoger la información real de lo que estaba ocurriendo. Entonces probablemente yo sí responsabilizo, por ejemplo, que en esa tarea no se recogió esta información que estaba a la vista, ¿no? Porque se venía dando. Todas las cuencas cocaleras, el Pichipalcazu, el Lene, el Erené, el Apurímac, eran zonas que se producía lo mismo. Entonces, ¿qué hacer en este momento que nos encontramos frente a un problema que aún así todavía podemos hacer algo? Bueno, como en toda cosa siempre hay dos tipos de reacción, la acción preventiva y la acción represiva. Nosotros en la acción preventiva tenemos que hacer una fuerte inversión en lo que significa la reinserción, de la lucha contra la pobreza de estos sectores más desprotegidos de la sociedad, como son los niños. O sea, nosotros no hemos tocado nada de ese tema. O sea, hacemos los programas sociales para generar un clientelismo político contra aquellos que van a ser electores con el programa 65, beca 18,
pero en verdad está bien esa beca 18, pero ¿y qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los púberes? ¿Qué hacemos con los adolescentes? En realidad no estamos trabajando en ese sentido. Pero, entonces, ahí necesitamos nosotros fortalecer ese trabajo con el Ministerio de Educación, con el sector justicia y un programa de inclusión social, Ministerio de las Mujeres y de Poblaciones Vulnerables. Tenemos que comenzar a trabajar con eso, pero no con el punto de vista clientelista, sino con la finalidad de tocar el centro del problema, la lucha contra la pobreza. Pero, ese es el gran problema. General, excelente tema, pero en ese años de los 80, cuando había bastante muertos en la selva, como decía el general Oscar Naranjo, ¿todos somos responsables o corresponsables? No, bueno... ¿Y dónde estaba, por ejemplo, pues las autoridades? ¿Dónde estaba la Policía Nacional del Perú? ¿Dónde estaban los fiscales? ¿Dónde estaba el gobierno en trabajar en ese tema? Por eso le digo, en esa década del 80 al 95 más o menos, hay una responsabilidad del Estado, del sector interior. Si hay que responsabilizar, hay que decir la responsabilidad del sector interior. Claro que en la década del 80 estaba partido el Ministerio del Interior con instituciones que cada uno funcionaba, haciendo que era así. Como repito, un poco que se replegaron hacia las zonas urbanas departamentales y dejaron pues esto en poder de tierra de nadie, ¿no? Si bien es cierto, la fuerza de la Fuerza Armada y en particular el Ejército asumió la labor en las zonas más alejadas, sin embargo, el Ejército por su naturaleza y lo que estaba ocurriendo, ese era un tema que pasó de costado porque se preocupaba por el combate frontal a los elementos armados de Sendero Luminoso y el MRTA, y dio una lucha frontal. La prueba de eso es que el propio Abimael Guzmán reconoce en sus memorias, en la entrevista del siglo, que su mayor, digamos, golpe lo recibió a partir del año 83, cuando el ejército ingresa, porque hasta ahí en ese momento, no nos olvidemos, es que aquí en Lima no se vivía esto, las comunidades eran las que sentían los golpes. Ayacucho. Claro, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, es decir, ahí la gente moría como víctimas de este flagelo, y sin embargo aquí en Lima eran números, 1 más, 2 más, 3 más. Por eso es que muchas veces nosotros hemos postulado la revisión de la verdad histórica, porque es tiempo pues de que, nuevamente reitero, se dice que la Fuerza Armada y los senderistas que pidan perdón. Oiga, un momentito, ¿usted ha escuchado alguna vez que los empresarios hayan pedido perdón? ¿Ha escuchado que los políticos hayan pedido perdón? Nada, una manga de conchudos, disculpen ustedes, pero no han pedido perdón a nadie, y ellos nos causaron este problema. Por eso que nos indigna y nos releva y nos subleva cada vez que nos encontramos con este tema y tenemos que llegar al origen de los problemas. No hemos hecho nada, estuvimos de perfil, y hoy día con el sicariato nos damos cuenta que nuestros niños son víctimas de ese flagelo, porque aún así, con todo el dolor que podamos sentir por la muerte y por lo que están haciendo, son aún víctimas. Y eso es lo que dice el general, es muy cierto. Y lo que ha dicho el televidente, por ejemplo, ha habido dejadez de parte del gobierno en trabajar en los años 80, de los gobiernos que han pasado diferentes, y ahora, y hemos llegado a un tema muy, muy grave, que ya llegó a Lima, y están utilizando a los niños, a los menores de edad. Y luego de esto, como dice el televidente, no esperemos que empiecen a matar a grupos de pandillas, ya a matar hasta por gusto, lo que está diciendo. Entonces creo que es tiempo que nuestras autoridades empiecen a priorizar, empiecen a trabajar en este tema. Ahora que vemos en Lima pues muertos a diario, niños que matan, estamos asustados, los padres de familia están preocupados, etcétera. Armas en los colegios, y estamos llegando a lo que pasaba en Estados Unidos. Fíjese, y eso como lo conversamos hace un instante, acá tenemos que definir internacionalmente dónde se produce la mayor, digamos, cantidad de casos respecto al sicariato juvenil o el sicariato de una manera general. Empieza en Colombia. Así es. En América Latina empieza en Colombia. Posteriormente, este movimiento muda y salta a México, pero las modalidades es lo que hay que tener en cuenta. Son diferentes las modalidades. Totalmente distintas. Explícanos las modalidades general. Mire, en Colombia el sicariato era personal. Ya, yo, por ejemplo, en el caso político, eliminaba o ejecutaba a la autoridad política, al candidato, al partido, al alcalde, al juez, al fiscal, al procurador, al defensor del pueblo, lo ejecutaba o lo secuestraba. Y a partir de ahí lo ejecutaba. Por último, a los elementos de las fuerzas del orden también se los ejecutaba, pero eran ejecuciones por persona, por personales. O sea, a uno, al que les indicaban tal o cual, al que era seleccionado por la razón que fuere, inmediatamente al policía extorsionador, al juez mafioso, al juez canero, como le llaman, o carcelero, eso los ejecutaban. Muy bien. Aquí ese es el tema. Modelo colombiano. El problema colombiano. Cuando muda a México, el problema ya
Es más grave. salta. Es más ¿Por grave. qué? Porque México no tiene pues la comercialización, no tiene actividad política en esa materia, porque el nivel de corrupción en México, hasta antes del sicariato, en donde que se viene produciendo en mayor medida, era mayor, nivel de corrupción en México había sido mayor. No nos olvidemos la famosa coima o la mordida, lo que queramos llamarle. Sin embargo, el sicariato cuando entra en grupo, como bien conversamos, si entra en un ambiente y encuentra 20, a los 20 los ejecuta, a los 10 los ejecuta, a los 15, o sea, si hay una fiesta ejecutan a 69, 70, 68, no les importa. ¿Por qué? Porque para ellos el dilema entre selección o ejecución no hay ninguno. Para ellos todos los que están ahí son vinculados a algo y los ejecutan. Inclusive, por ejemplo, en la red ustedes vean, y está en YouTube, vean que la ejecución que hacen es con sierra eléctrica, o con sierra eléctrica lo decapitan con sierra eléctrica. Entonces, este tipo de cosas se han dado con mayor violencia en mayor medida y a grupos numerosos, sean familiares, sean grupos vinculados a las fuerzas de seguridad, policías, en fin. Entonces, nosotros tenemos, digamos, por un lado, la suerte que en el Perú tenemos un sicariato de alguna medida. Modelo colombiano. Modelo colombiano, por supuesto, pero con matices digamos, muy propias del Perú, que se está tratando de aprovechar los vacíos legales, es decir, porque estos países como Colombia, como bien también hemos conversado, estos países como Colombia inmediatamente han tomado medidas drásticas. Hay penas a los menores de edad. Acá no tenemos penas para los menores de edad. Acá el menor de edad, inclusive vimos cuando el menor dice, soy menor de edad, o sea, ya perdí, soy menor de edad. Oiga, un momentito. En otros países, en Estados Unidos a los 13 años, cadena perpetua. Aquí en el Perú, 13 años te vas al club de Maranguita, ahí a la escuela de Maranguita. Acá no pasa eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que una cosa es el niño, el menor de edad, que hay que protegerlo, y otra cosa es el que transgrede la ley y hay que sancionarlo. Amor y por otro lado rigor. Dos cosas que tenemos que formar, amor y rigor. Amor y rigor. El padre tiene que saber eso. Por eso que países más avanzados, pues como bien también nos comentabas, de que en Nueva York ven a un joven andando en horas de clase, lo recoge la policía y se lo lleva a la casa para ver qué ha pasado, investiga. Si hay responsabilidad del padre, lo multan, le llama la atención, o hay penas de naturaleza distinta que de todas maneras asume. Sin embargo, en nuestro país, no pasa absolutamente nada. No existe ningún mecanismo de trabajo y de control en esa materia. Estamos acá vinculados a lo que dijo con lo que dijo el otro, y todos critican y nadie se apoya. Y no hay acción. Y lo que usted dice es muy cierto, general. Por ejemplo, pues en el Perú se ve los niños que son muy vulnerables, son carnes de cañón para los grupos organizados. Inmediatamente los captan, los engañan y los utilizan. Pero nosotros, tanto la policía, el gobierno local, etcétera, no hacemos nada para rescatar esos jóvenes de las manos de estos delincuentes, que los utilizan aprovechando pues que no hay una ley drástica. Y entonces en Nueva York, efectivamente, pues un policía tiene la potestad de ver a un niño menor de 16 años en la calle deambulando o haciendo cosas indebidas, inmediatamente lo sube el patrullero, lo llevan a su domicilio y lo investigan, y en caso contrario, pues lo sancionan, lo ponen una multa al padre de familia. Y creo que en eso se está trabajando, en la prevención. Ese es el tema. Acá tenemos que trabajar la prevención. El sector salud, el ministerio... Las iglesias. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, hace programas de alimentación para la gente de extrema pobreza, hace sus trabajos. La Iglesia Adventista también hace su trabajo. Pero el Estado, que debería, a través del Ministerio de Educación, no desideologizarlo. Por ejemplo, ustedes van al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo le pregunto, ¿qué derechos humanos estamos hablando, por favor? Caviares que manejan el Ministerio de Justicia, sinvergüenzas. ¿Cómo le van a poner Ministerio de Educación y de Justicia y Derechos Humanos? ¿De qué derechos humanos están hablando? Solo de los terroristas, estos sinvergüenzas que están en el Ministerio de Justicia solamente se encargan de ver los beneficios a los terroristas, cuando el Ministerio de Justicia debe velar por los derechos, por ejemplo, pronunciamientos sobre los derechos de los niños, sobre el derecho de los chicos que fuman a espalda del Palacio de Gobierno. Ahí están los terocaleros. Y nadie hace nada, y nadie hace nada para rescatarlos. Y por último, menores de edad que ejercen la prostitución, ejercen la explotación infantil, porque eso no es la prostitución, explotados infantilmente en las zonas de la cuenca de la ribera de los ríos o en las casonas abandonadas. ¿Dónde está la prevención? No se trabaja en ello. Por eso
es que este tema nos debe revelar, nos debe sublevar, porque nosotros no podemos deteriorar el futuro del país con los niños. Si bien es cierto, rigor y amor, o amor y rigor, pero tenemos que trabajar sobre los niños. Eso no lo podemos hablar. General, entonces, lo que usted nos está indicando, y todos nuestros televidentes del Perú y del mundo está viendo, Onda Digital Televisión, entonces, ahorita en el Perú ha entrado el modelo colombiano, que te matan por persona. Entonces, es hora que nuestras autoridades empiecen a trabajar. No hay que llegar al modelo mexicano, donde que te matan pues por grupos. Por grupos. Eso es lo peligroso. Sea si estás comprometido o no estás comprometido, te matan por grupos. Y mire, y acá tenemos un problema que es peligroso. Muchos de los sicarios que han llegado acá al Perú son mexicanos. Muchos son mexicanos. O colombianos. Pero en mayoría mexicanos, porque el comercio es a través de México, que por hasta donde se tiene información, no a través de México, sino los mexicanos están haciendo la comercialización, como lo están haciendo también los brasileros y los colombianos. Pero nosotros acá tenemos un gran problema. En el momento que los grupos estos que se van a pelear el mercado comiencen a disputarse el mercado, es decir, ahí va a haber, disculpe la palabra, el desmadre. ¿Por qué? Porque estos, cada uno, dentro de lo que traen como respuesta de sus propios países, van a meterlo acá. Por ejemplo, yo digo, en esta materia, ¿qué hace Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior respecto a la Superintendencia de Migraciones? ¿Qué hace? ¿Por qué no controla? Y decíamos nosotros, este señor mexicano que vino a Trujillo con una visa, sacó su visa de trabajo inmediatamente. Sacó su visa de trabajo y ya estaba ejerciendo el trabajo de narcotraficante. Entonces, ¿dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el trabajo? ¿Por qué? Porque no se puede decir, vamos a poner civiles a controlar el Ministerio del Interior. Estamos de acuerdo pero que sean preparados. Reitero, en otros países, el profesional que maneja estos aparatos de seguridad del Estado, que pueden ser con o sin uniforme, lo hacen por gente formada en el conocimiento, en la preparación, en el extranjero y en el Perú. Yo siempre pongo el caso de la señora Bachelet, a quien critica a mucha gente. Sin embargo, la señora es formada, presidente de Chile, en la Escuela de Defensa, es formada en la Academia de Defensa del Ejército de Chile, ha salido al extranjero en defensa, tiene una formación académica en defensa, tiene por lo menos 6 a 7 años. Estos aventureros que han manejado el Ministerio del Interior, por ejemplo, y Defensa, ¿dónde se han formado? Entonces, cualquier cosa que hagan, yo siempre critico esto, que por haber hecho un curso de un mes ya lo ponen a manejar un centro de investigación, por ejemplo, como el Centro de Altos Estudios Nacionales. No, por favor, no demos pena ni vergüenza, reaccionemos y pongamos gente por lo menos que haya hecho, pues, que tenga una actividad reconocida en el medio y que sepa lo que va a hacer. Y entonces eso no se da. Pero en este tema, mis estimados amigos, sí tenemos que ser muy digamos, acuciosos, y tenemos que ser exigentes, que tenemos que preocuparnos porque estos jóvenes de 13 años son niños, y a estos niños tenemos que reeducarlos, reinsertarlos, prevenirlos en el caso de que hayan otros que ya están contaminados. Como estamos mirando, por ejemplo, en Callao, por ahí se nos habla de que hay varias escuelas de sicariatos. Y el sicariato, fíjense ustedes, el 2010, algunos que llevan las estadísticas, dice que el año 2010 habían algo de 30 o 20 y tantos muertos por sicariato. En el año 2013 ya habían 300. Entonces, en esa evolución nos estamos dando cuenta que eso también nos revela el incremento. Si hablamos de cifras, para los que analizan eso, las cifras, ahí tienen ustedes un indicador. Pero nosotros que vemos el tema a nivel estratégico, nos estamos dando cuenta, a medida que las políticas no son claras en cuanto a los sectores del Estado que van a fortalecer los aspectos fundamentales, salud y educación, y no entendemos que son derechos fundamentales, no entendemos la seguridad humana, ya está normada y exigida a través de los objetivos del milenio y a través de los acuerdos internacionales. La vivienda, la educación, los servicios básicos esenciales, son obligación del Estado darlos. No es que el Estado quiera darte un favor al ciudadano, no, es una exigencia del Estado. Ya hoy en día los derechos fundamentales están reconocidos en esa materia. Pero sin embargo, en nuestro país, por razones ideológicas, seguimos solamente acordándonos de los derechos humanos de supuestas víctimas frente a los aparatos del Estado, y nos olvidamos de todo lo demás. Y eso tenemos que poner fin a todo eso. General, pero también nos dicen algunos expertos que hay dos tipos de sicariatos. Uno, claro, por ejemplo, eso del narcotráfico, que te matan pues por deudas, por infidelidad, por encargo, por sueldo, etcétera. Ese es uno. Claro. Y el dos es el tema pues de la construcción civil, claro, guerra de jefes, por ejemplo, claro, pues, ¿no? Por controlar el poder, mandan pues a terceros. ¿Qué opinas sobre ese aspecto? Bueno, mire, eso lamentablemente, el tema de la construcción civil
si tendríamos que responsabilizarlo pues al gremio de construcción civil, que no ha hecho absolutamente nada, y a las leyes laborales que se vienen dando desde hace mucho tiempo y se agudizaron en la época de Toledo. Entonces uno por ahí que ve la queja de las empresas constructoras, que inmediatamente vienen y le ponen cupos. ¿De dónde se ha visto eso? Eso antes no se había visto. Ahora, pero sí también quiero decir lo siguiente. No solamente el sicariato está en estos dos gremios, tanto en la parte como consecuencia del narcotráfico y como consecuencia de la construcción civil. De una manera general, el sicariato empieza, los cupos es el primer paso. Ponen cupos a la empresa de taxis, a los mototaxis, ponen cupo a las pequeñas tiendas, a los barrios. Ponen cupos en algunos barrios, ¿no? Entonces, frente a eso, el que no cubre, lo ejecutan, lo eliminan. ¿Ya? Ahí tenemos que una variable del sicariato es por ese tipo de modalidades. ¿No? Después tenemos el otro. Muchos de estas zonas que están dedicadas al narcotráfico hay dinero, y ese dinero entra a un negocio que en Colombia se ha hecho muy conocido. Es el negocio que yo te presto para pequeñas, digamos, acciones empresariales. Por ejemplo, te compras tu mototaxi, pero tú me tienes que dar diariamente, por decir, 50 soles. No me das, te mato y te quito el taxi. Ya, y eso se está viendo, por eso que nosotros vemos algunas veces de ajuste de cuentas. ¿Qué ajuste de cuentas puede haber contra alguien que maneja una mototaxi? Y no nos estamos dando cuenta que es consecuencia de estos préstamos, vamos a decir, agiotistas que se están dando en esta zona, usureros, y bueno, es parte de esto. Esa es otra modalidad. Pero yo digo, ¿dónde está el aparato previsor del Estado? Es por eso, porque no lo hay. No lo hay, y no lo hay por una suerte también de ideologización, de la reducción de los efectivos, de que cayó, entonces hay que sancionar. Tenemos, como dije hace un tiempo, el mismo efectivo de la época del 90, ¿ya? Y este efectivo de la época del 90 hoy en día se ha recrudecido mucho más. El efectivo policial, no nos olvidemos que un Estado tiene que tener cubierto todo el sistema de prevención y a través del levantamiento de la información en todas sus variables. Así es. Pero nos acostumbramos hasta antes del 90 que solamente a partir de las grandes ciudades y menos el eje andino y el eje cocalero no estaban controlados por la policía. Cuando la policía se da cuenta que tiene que salir, sus efectivos no le alcanza, pues como es natural, porque la Fuerza Armada sale del problema y lo deja en este tema a la policía como que corresponde. Pero con el efectivo que tiene la policía no puede controlar. Y eso lo ha dicho el propio ministro. El ministro dice que tiene 110.000 efectivos y le sacan la cuenta que el porcentaje, él mismo saca la cuenta, 55 me quedan. Con 55 es solamente para San Juan del Lurigancho. Por favor, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo el país está a merced de quien le dé la gana. Y más aún grave, no hay una especialización en la policía. Esa especialización se ha terminado. Entonces, general, para continuar con este tema del sicariato, entonces, según su punto de vista como especialista, nuevamente, para todos nuestros televidentes del Perú y del mundo, ¿cuáles son las soluciones ahorita, inmediatas, que se debe ya trabajar en este tema, como especialista en el tema? Mire, lo que pasa es que aquí en el tema no hemos hecho nada, y en realidad ahorita necesitamos empezar por lo más elemental que es trabajar en inteligencia. Pues inteligencia tiene que levantar la infraestructura de lo que existe en cada uno de los lugares que ya, por ejemplo, la incidencia del crimen. Normalmente, mire, no hay que ser policía para no darse cuenta. Hay lugares y puntos en donde el crimen es mayor. Y en esa incidencia del crimen nos damos cuenta que la mayoría de los actores en ese son menores de edad. Entonces, ahí ya tenemos un primer lugar a trabajar. Y ahí tiene que trabajar. Entonces, la policía, por eso es que los comités de seguridad ciudadana, y lo preside el alcalde, lo preside el alcalde provincial, lo preside el presidente de la región. Ellos saben que a estos grupos de niños hay que hacerlos reaccionar, tenemos que insertarlos con programas deportivos. Recuperarlos, esos niños de las calles, de los barrios abandonados, claro, por ejemplo, de los conos, de los asentamientos humanos. Claro, pero aquí cerca nomás tenemos Puente Nuevo, la mayoría de jóvenes que están ahí son reconocidos y uno ya sabe que están ahí. Entonces, yo digo, ¿por qué no actuamos sobre todos estos grupos de riesgo que tenemos y el alcalde tiene que participar? Cuando el alcalde dice, no es mi problema, él está entendiendo que el problema de la seguridad es problema represivo. No, señor, es preventivo. Y en la prevención, usted tiene la responsabilidad de participar como alcalde local, provincial, regional y el gobierno en sí. Tiene que trabajar en la prevención. Y una de las tareas es comprometerlos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales en el tema de insertarlos a estos niños en programas teatrales, programas digamos deportivos, programas educativos, programas
laborales, tiene que hacer una suerte de centro. Por eso, mire, nosotros hicimos una propuesta hace un tiempo, el famoso servicio militar sin armas. Obviamente, mucha gente dijo, no, la Fuerza Armada no es un centro de, digamos, de trabajo con lo de readaptación. Probablemente tengan razón. Pero nosotros sé que se está construyendo, ya se construyó un centro de entrenamiento tecnológico a nivel Fuerza Armada. Señores, ¿por qué no le damos cupos por distritos a estos jóvenes y darle oportunidad? Mire, en Guatemala hay un programa muy auspicioso que algunas municipalidades comenzaron a desarrollar, el programa del deporte exitoso. Ese deporte, muchos de estos jóvenes han sido promovidos como jugadores europeos. Así es. Entonces formaban una escuela de fútbol y todos los días traían a jóvenes ahí y le vendían, ya que por ejemplo los clubes no hacen eso, las municipalidades asumieron ese trabajo. ¿Por qué no hacen eso las municipalidades acá en Lima, sobre todo, que tenemos una cantera muy importante, en provincias, en Chincha, en Pico, siempre tenemos canteras, pero ahí están, o sea, el potencial humano, el arte está ahí, el talento está ahí metido, no solamente en eso, en atletismo, toda esa actividad que nos pareciera que es del Estado y que no lo hace, del Estado-Nación me refiero, del Estado Nacional, el Gobierno Nacional, pero lo puede hacer la municipalidad. Pero también para los padres, general, pero también vemos que la mayoría de los padres también están implicados, a veces han crecido en este mundo delincuencial y a veces los hijos pues sufren las consecuencias, entonces también para los padres debe haber una escuela de padres de carácter obligatorio. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, fíjese, eso es necesario. Mire, nosotros, yo he escuchado y veo que hay padres que le dan 10 soles a la esposa, ya, y le dicen, ya tú ve, ya eso es lo que tengo. Y él está feliz porque viene a comer, almuerzan los 5 hijos. ¿Y usted cree que de dónde van a sacar la plata? Van los hijos a robar, las chicas a prostituirse y traen su plata y ponen. Entonces estamos en este tipo de conducta, tenemos que tratar de readaptar a las familias enteras, tenemos que reeducarlos. Mire, el crecimiento, indudablemente el crecimiento económico nos obliga a insertar, a sacar de la pobreza a la gente. Un país modelo, por ejemplo, en este caso, y tomo el ejemplo de China, porque China ha sacado cerca de 800 millones de la extrema pobreza. Así es. 800 millones. Estamos hablando no de poco a 10, de 500, no, 800 millones con programas muy disciplinados, cero corrupción. Pero acá tenemos que las denuncias nos llevan a decir, no lo digo yo, lo dice el propio Contralor de la República, el 55% de la inversión o el 50% se va a la corrupción. Entonces, pues señores, ¿qué hacemos? Es que general, este es el país de la ilegalidad, acá empezando en nuestras autoridades, y si se aumenta una cultura de ilegalidad, aumenta pues la corrupción, la impunidad. Eso es una realidad en el Perú. Tenemos que cambiar eso, lo que usted dice. General, acá nos escribe un televidente, por ejemplo, dice, alguna solución sería la intervención temprana, es el método menos restrictivo, pero más efectivo, posible para impactar sobre los sujetos infractores cuando se trata de resolver el problema de la delincuencia juvenil. Definitivamente, excelente. Es así. Mire, todos nosotros hemos sido niños y alguna vez por el hecho de estar en los grupos sociales, llámese el grupo de colegio, el grupo, digamos, del barrio, siempre han habido unos más palomías que otros y hacían travesuras. En mi época se trepaba uno al tranvía, iba colgado en la parte de atrás. ¿Cuántas travesuras no se han hecho? Entonces, lo que debe ocurrir acá es que cuando detectamos que eso se produce un momentito alto, pero eso lo hace el alto porque uno viene de un hogar consolidado, etcétera. Pero el que no tiene límites va a seguir haciéndolo. Entonces, este tema en el barrio, en la comunidad, pero ese tema de organizar el barrio se hacía antes. ¿Y por qué no se hace ahora? Porque indudablemente no hay pues quien lo haga. O sea, la policía no tiene los efectivos suficientes, pero la municipalidad sí, porque la municipalidad tiene los recursos, puede contratar y hacer esa labor. Pero no podemos desligar que esta responsabilidad preventiva a tiempo de los jóvenes a esta tarea, ¿no? Hemos visto que a veces el reinsertar a estos tipos que han salido de los penales, de las cárceles, en esta tarea de prevención no es buena. Ya, pero sí es buena en otras tareas. Dale trabajo, que vayan a laborar, por ejemplo. Carreras técnicas. A los que ya han purgado pena, hay que darles trabajo. Así es. Hay que darles trabajo, por ejemplo, en los centros mineros, en las canteras. Hay que darles trabajo y bien remunerado. Pero para que tengan a su cargo personas para reeducarlos, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en eso. Y no porque pueden ser malos, sino porque es necesario evitar cualquier, digamos, rezago de comunicación delictuosa, ¿no? Y eso es preventivo. Ahora, indudablemente, la religión es un instrumento también que ayuda. Entonces, acá los grupos religiosos tienen que aperturar el propio
Francisco hoy día ha puesto el sínodo como un problema de la comunidad, la iglesia, juntarse y declarar qué camino necesitamos seguir. Entonces, eso también tiene que pasar acá, en el Perú. Sínodo. Excelente tema que estamos tocando, general, el tema pues del sicariato juvenil, pero un experto también me decía, Armando, si queremos cambiar esto del tema del sicariato juvenil, de la delincuencia en el juvenil en el Perú, nos tenemos que involucrarnos todos, no esperar solo al Estado ni a la policía, todos tenemos que participar. Y como decía también pues el científico alemán Albert Einstein, dijo al final de sus días, lo que más amo en la vida es el futuro. Entonces con eso nos quiere decir que reconozcamos el pasado, enfrentemos el presente y trabajemos más en la prevención social del delito para tener un futuro feliz. De repente uno cuando ya estamos un poco más viejos, ancianos, o nuestros hijos que son niños, para que tengan un país próspero, seguro. Entonces eso debe ser como te digo, el camino. Así es. Bueno, efectivamente, esa es la recomendación. O sea, para cualquier investigador que trabaje políticas públicas a nivel estratégico, empieza por el tema de la educación. Nosotros tenemos que definir bien cuál es nuestro problema. Por eso yo les decía que este tema, todo esto está en el tema de la seguridad. Cuando uno habla de seguridad, yo escuchaba, dice, no, los militares no deben hablar de seguridad porque no conocen. Y yo les puedo decir que los militares somos los que más conocemos de seguridad, porque la seguridad no es el tema operativo policial, estamos equivocados. La seguridad tiene varios niveles. El nivel más alto de la seguridad lo hemos desarrollado y estudiado en los centros de formación del Estado Nacional y en el extranjero. Y en todos los países del extranjero se forman ahí policías militares. Cuando ya vamos bajando, llegamos a nuestro sector, llámese policía, Ministerio del Interior o lo que fuera, vamos desarrollando nuestros procesos operacionales, propios, policiales. Ahí no nos vamos a meter, pero sí en el diseño de la política pública de la seguridad tenemos que nosotros dar recomendaciones, porque eso sí es parte de nuestra naturaleza. Y está en los libros blancos de defensa. El libro blanco de defensa no es para el Ministerio de Defensa. El libro blanco de defensa es del Estado. Y ahí, ¿qué dice el libro blanco? Ustedes entran al link del Ministerio de Defensa y pongan publicaciones, entran al libro blanco y ahí van a ver las amenazas. ¿Qué dicen las amenazas? Y ahí van a leer. Todo completo. Ahí están completos todas. Están las amenazas, las preocupaciones, los desafíos que tiene el Estado, y dentro de eso está el crimen organizado. ¿Acaso el crimen organizado es un problema del Ministerio de Defensa? No, sino que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el lugar donde se discuten estos temas. Y a partir de ahí ejecutan. Pero acá nos han llevado a querer entender que el mundo está dividido en dos, policía y militar. Falso, pues. Eso ha sido el gran error ideologizado que hemos tenido en nuestro país. Indudablemente, menos mal que a tiempo nos estamos dando cuenta muchos que tenemos que llegar todos a un solo camino. Y a partir de ahí, como bien lo ha hecho Colombia, y el general Naranjo también así lo describe, la policía de Colombia depende no del Ministerio del Interior, sino depende del Ministerio de la Defensa.